Buenas noches, hermanos, hermanas. Ahí está desplegado lo que hemos visto hasta el día de hoy, todos los capítulos que hemos tocado acerca del tema de Apocalipsis. Y hace un par de miércoles atrás ya hemos comenzado a hacer un énfasis mayor en los acontecimientos que van a ocurrir en el cielo. ¿Por qué? Porque obviamente son los que la iglesia va a vivir. Recordando que nos hemos enfocado principalmente, aquí los primeros 3 capítulos corresponden al mensaje a las iglesias, y esto es para que nosotros tengamos una panorámica del libro Apocalipsis y nos demos cuenta que los que han tenido la oportunidad de seguir el estudio tienen ya perfectamente una panorámica bastante buena acerca de lo que es y de qué se trata el libro. Los 3 primeros capítulos referidos al mensaje a las iglesias, y a partir del capítulo 4 en adelante, prácticamente se trata in extenso estos 7 años que se llaman de tribulación, ¿no es cierto? Y que comienzan después de ¿qué cosa? ¿No es cierto? El rapto o arrebatamiento de la iglesia, y primero que nada el surgimiento del anticristo, ¿no es cierto? Que a continuación firma tratado de paz, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ocurre a continuación de esto? Todo bueno, todo maravilloso. El Desarme, ¿no es cierto? Pero hay 2 eventos que son reconstrucción del templo, muy bien. Del templo. ¿Y el otro acontecimiento? ¿Qué tiene que ver con eso? No. Estamos hablando de acá. Que... Oye, esto no es porque es programa pirata, por si acaso. No estoy como Fernando Vierga. La reconstrucción del templo y el reconocimiento de Israel hacia la persona del anticristo como el Mesías, ¿ya? Porque recuerden que aquí surge como un solucionador, podríamos decir, de carácter político, ¿ya? Que poco a poco va ganando espacio, producto de su inteligencia, su capacidad, todo, pero a poco andar, después de firmar este tratado de paz, inmediatamente, no sé si inmediatamente o en ese periodo, pero se revela su calidad de judío, ¿ya? Y efectivamente, ¿no es cierto?, al lograr esto y al estar de parte de Israel y todo esto, se va a ser reconocido perfectamente o precisamente como el Mesías, ¿ya? También aquí surge el falso profeta, ¿estamos? Y llegamos a los 3,5 años. Aquí comienza, ¿no es cierto?, ya la entronización del anticristo. Aquí, ¿no es cierto?, se rompe el pacto, muy bien. Aquí empieza la Tercera Guerra Mundial también. Recuerden el jinete del caballo rojo. Y van a suceder cosas que todavía no las hemos visto, pero que son las 7 trompetas, las 7 copas, los 7 truenos, en fin. Y una serie de otros acontecimientos que van a... como en el regimiento. 7 trompetas, 7 copas, 7 truenos, ¿no es cierto? Y va a terminar o se va a acercar hacia un evento que es una batalla que se llama Armagedón. Y se llama Armagedón porque el lugar se llama Armagedón, ¿ya? O el Valle del Megido. Entonces termina este periodo de 7 años ¿con qué termina? Con la segunda venida. Con la segunda venida, ¿no es cierto? Que es el regreso en gloria de Jesús. ¿Ya? Entonces, y acá va a pasar un periodo de tiempo y va a comenzar el milenio, que es la 7ª dispensación que corresponde al Shabbat o al descanso de la tierra. ¿Ya? Entonces, yo creo que la gran mayoría, y espero que todos los que hemos seguido este estudio a lo largo del tiempo,
ya podemos tener esta imagen que es de verdad una, un gran avance en relación al grueso de lo que llamamos hoy día mundo cristiano. Hay encuestas, y ustedes las pueden buscar, encuestas que nos hablan claramente de que el pueblo de Dios desconoce el mensaje realmente de Apocalipsis. Mucho pueblo de Dios lo relaciona con lo que el mundo lo relaciona, como cataclismos, catástrofes, todo, ¿no es cierto? Pero no sabe explicar, no tiene una cronología, ni entiende el propósito de todo lo que sucede. Y sobre todo, muchos de ellos se ven como parte de este proceso. Entonces eso es una realidad. La iglesia ignora el Apocalipsis y es parte también del manejo que Satanás tiene sobre la mente de los cristianos, ¿ya?, en el cual les ha puesto también una especie como de velo, o no ha querido que ese velo desaparezca, porque si bien es cierto, el leer la Biblia tiene bendición, por supuesto, cada uno de sus libros, pero el único libro donde especifica que hay una bendición es en el libro de Apocalipsis. Vuelvo a insistir, todo leer la Biblia completa y todos los libros tienen una bendición. Pero ¿por qué especifica esa bendición? Porque a la audiencia que fue escrito, que somos nosotros, por medio de este libro entenderíamos todo el drama, por decirlo de alguna manera, de la historia humana. Apocalipsis es el resumen de toda la historia humana, y no solamente el resumen de la historia humana, sino que la culminación de esta y la consumación también de la bendita esperanza que todos los santos a lo largo de los siglos han esperado. Entonces nosotros como iglesia somos raptados. Ahora bien, este estudio hemos tratado de hacer un énfasis más marcado en los acontecimientos que ocurren en esa misma época, pero no en la tierra, sino que en el cielo. Entonces tendríamos nosotros que, obviamente, el rapto, el encuentro con nuestro Señor Jesucristo en las nubes del cielo, es el primer gran evento. Después de eso, ¿qué vendría? El tribunal, ¿no es cierto? El tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo, recuérdelo siempre, siempre, no tiene que ver con salvación o perdición. Ya somos salvos. Pero en este tribunal van a haber ganancias y van a haber pérdidas. La semana antepasada vimos las coronas, ¿no es cierto? Por así decirlo, que podrían llamarse ganancias. Las ganancias y pérdidas. Después del tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, ¿no es cierto? Que es lo que vamos a ver hoy día. Y después de las bodas del Cordero, el regreso con Cristo. ¿Ya? Entonces, más o menos, esos son los 4 eventos que no podríamos decir esto ocurre aquí, esto ocurre allá, pero si pudiésemos hacer nosotros un acercamiento, diríamos que después del rapto, a poco andar, va a ocurrir el tribunal de Cristo. Y las bodas del Cordero van a estar más bien cargaditas al 7º año, porque inmediatamente después de las bodas del Cordero, la Biblia hace alusión a la segunda venida, el jinete en el caballo blanco, ¿no es cierto?, con el nombre en el muslo, y todo lo que se ratifica con la segunda venida de Jesucristo, ¿ya? Pero en rigor, este es el orden: rapto, tribunal de Cristo, bodas del Cordero, segunda venida, ¿ya? Y en la tierra, rapto, surgimiento del anticristo, tratado de paz, reconstrucción del templo, reconocimiento de como Mesías por parte de Israel, el surgimiento también del falso profeta, 3,5 años, rompimiento del pacto, guerra de Gog y Magog, ¿no es cierto?, que se declara como la tercera guerra mundial. Después van a venir un periodo convulsionado de las 7 copas, perdón, las 7 trompetas, las 7 copas, las 7 truenos, que va a estar enmarcado también dentro de las sucesivas apariciones del jinete caballo rojo, negro y amarillo, ¿ya? Y va a culminar todo ese proceso en la gran batalla del Armagedón, que va justamente a coincidir con el regreso de Jesucristo, el regreso físico de Jesucristo, que dice que todo ojo le verá como un relámpago de oriente a occidente. Así será la segunda venida. Cuando a eso se habla de segunda venida, es bueno que nosotros entendamos que la segunda venida tiene la primera parte, que es el rapto, y la segunda parte, que es la segunda venida propiamente tal, ¿ya? Y después de un periodo de tiempo, que son aproximadamente 75 días después de la batalla de Armagedón, parte el milenio.
ya vamos a ver qué es lo que pasa en estos 75 días y cómo es que se establece el reino milenial. Entonces hemos tratado en este estudio, o en esta serie de estudios, de darle un énfasis principalmente a lo que está pasando arriba con nosotros. Por eso es que ocupamos 3 miércoles, por ejemplo, en el tema del Tribunal de Cristo, otra cantidad de miércoles en lo que es el tema del rapto, y quizás, porque no dice mucho tampoco, algo acerca hoy día o el próximo miércoles, ¿no es cierto?, sobre las bodas del Cordero. ¿Por qué? Porque después esto es importante entender la finalización y nos vamos a enfocar después en el milenio. Porque también hay confusión respecto a esto, hay desconocimiento, y obviamente para poder entender el milenio tengo que entender mucho de la Escritura, pero por lo menos con lo que hemos ido avanzando ya tenemos una plataforma bastante mejor para entender el milenio. ¿Y por qué estudiamos el milenio? Porque es también lo que vamos a vivir nosotros. No con cuerpos físicos carnales, sino que con cuerpos glorificados. ¿Ya? Bien, estamos, ¿no es cierto? Como siempre digo, en este aspecto hay situaciones que son absolutas y algunas que pueden resultar un tanto especulativas, porque es la primera vez que la Iglesia, después de estar mirando en una posición retrospectiva, mira en una posición prospectiva, ¿no es cierto?, hacia el futuro. Por eso es que me he centrado principalmente en los eventos gruesos, porque no podríamos decir exactamente, no, mira, justo cuando en este momento está haciendo el tratado de paz abajo, arriba está ocurriendo esto. No, ¿ya? Ya, entonces, las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero la encontramos en Apocalipsis capítulo 19, versículos 6 al 9, y bueno, ahí está puesto algo que ya vimos, ¿no es cierto?, que es antes de la segunda venida y luego el tribunal de Cristo. Ese es el orden que tiene. Antes de la segunda venida y luego el tribunal de Cristo, después del rapto. Después del rapto, tribunal de Cristo, bodas del Cordero, segunda venida. ¿Ya? ¿Alguien quisiera leer? ¿Cuánto? 19, perdón, del 6 al 9. ¿Leo? Ya. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Ya? Ay, no. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Ya. Entonces, vamos ahora a ir por parte, como siempre lo hacemos. Dice, y oí una gran voz, y una voz de gran multitud, como de estruendo de muchas aguas, como de voz de grandes truenos, que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Ahí podríamos decir nosotros que todas las personas o todos los seres que se encuentran en ese momento en el cielo, ¿ya? Porque no nos olvidemos que en el cielo también hay ángeles, arcángeles. A esta altura, ¿no es cierto?, capítulo 19, ya van a estar los 144.000, ya murieron, resucitaron, los 2 testigos murieron, resucitaron. Entonces aquí todos dicen, gocémonos de nuestro Dios, porque es Dios de todos, ellos también. Pero después dice, gocémonos y alegrémonos y demos gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Primera cosa, y dice que se le ha concedido que se vista de lino fino. Bueno, un poquito de historia acerca de las bodas judías, que es importante entender. Las bodas judías duraban 7 días. 7 días. Eso eran más o menos las fiestas de las bodas judías. ¿Cómo es que partía la boda judía? Partía un año antes. Un año antes, hoy día estuve leyendo eso, o repasando algunas cosas.
un año antes, la boda judía consistía en, no es falso que el padre, ya sea de la novia o del novio, les impusieran casarse. ¿Ya? No existía eso. Los musulmanes practican mucho eso. Pero la boda judía, así crudita como pudiésemos decir nosotros, era porque tenemos que entender que los judíos, sobre todo en esta época y especialmente en esta época, vivían en comunidad. Por lo tanto, todos de alguna manera eran conocidos. Se daba por hecho que los niños, que el joven judío se iba a casar con una jovencita judía. ¿Ya? Entonces lo que pasaba era que, supongamos yo tenía 18 años y miraba y decía, uy, me gustó esa niña. La miro siempre de que estamos en la escuela rabínica, todo la miro, me gusta. ¿Ya? Y voy donde mi papá y le digo, papá, me gusta la Adriana. Me gustaría casarme con ella. ¿Qué hacen mis papás? Van y hablan con los papás de ella y concertan una reunión. ¿Ya? Concertan una reunión. Entonces a la reunión van mis papás, y yo por supuesto, y los papás de la Adriana y de ella. A esta altura iría la mamá de la Adriana y mi mamá, no, los otros están en el patio de los callados. Pero teníamos 18 años. Entonces, fíjense, ¿por qué le digo que esto es un mito? Porque leí bien el tema. Si en este caso el joven manifestó interés, ¿ya? Pero puede que ya nos conocimos, nos vimos, y después se termina la reunión y le preguntan a la novia, a la mujer, a la niña, le dice, bueno, ¿te gustó? No, para nada, ya, hasta ahí nomás llegó el compa. Ese es lo oficial. Ahora, si se gustaba o no se le gustaba, sí, me gustó, se concertaba una segunda reunión en la cual se juntaban otra vez los papás, los niños, y se les permitía hablar un rato solo. ¿Ya? Porque dice que era la segunda oportunidad en que podían anular todo. Papá, sabes que reunida, pero no sabe ni hablar. Po. No sé, ni me dejó hablar. No, ya, perfecto. O por el contrario, dice, ¿sabes qué? Que ahora ya no solamente me gusta, me encanta como persona, estoy feliz, perfecto, se gustaron, se conocieron, listo, cada uno para su lado. Pasaba un año, entonces después ya los papás decían, bueno, estos cabros se gustaron, todo ahora pongamos sobre la mesa las cosas. Y fíjate qué lindo sería, porque de verdad, y yo siempre me dirijo a los que todavía no tienen niños o tienen niños pequeñitos. No se trata de ser una comunidad cerrada, en una cuestión así, pero por algo dice el Señor que no se unan a un yugo desigual. Por eso es tan lindo, por ejemplo, cuando jóvenes de la iglesia se casan. Jóvenes de esta iglesia, ya, el sumo es cuando se conocieron aquí, toda la cosa aquí, sería casi como el modelo ideal que hemos tenido. Pero, ¿por qué? Porque existe ese conocimiento de la familia, porque de repente yo estoy pololeando acá con el Pedro, y ese, ¿de dónde salió? ¿Qué hacen los papás? ¿A qué se dedican? ¿Qué costumbres tienen? ¿Qué hábitos tienen? ¿Qué enseñanza tienen? Se produce todo eso. ¿Me entiende? Y yo lo estoy diciendo en carne propia. Yo también tengo hija e hijo, así que aquí no es como el cura que se lava las manos y habla de lo que no sabe. Que la oración de ustedes por sus hijos, por sus hijas, que realmente todo esto a partir justamente de estos principios, que pueden decirse que son culturales, pero son bíblicos, y por algo Dios permitió una cultura como la de Israel en la que se desarrollara la familia y la Biblia, ¿no es cierto? Bueno, se gustaban todos, y ¿qué es lo que pasaba? Llegaban a un acuerdo y pasaba un año. Durante ese año, el novio tenía que construir una casa que normalmente era una habitación aislada dentro del mismo terreno de la casa del padre, ¿ya? De la casa del padre. En Israel las cosas están juntitas, no son grandes terrenos, entonces normalmente lo construía al lado de la casa de su padre, ¿ya? Y además se acordaba la dote y toda la cuestión, porque bueno, tú te veías la niña para mí era utilidad, era de todo esto, así que me pasáis 3 camellos, 4 de esto, 4 de esto, ya, ¿quedamos de acuerdo? Ya. Entonces, después de un año, se fijaba el compromiso. Se fijaba el compromiso. Y, ¿no es cierto?, había una cosa que era parte justamente del caché de esta cuestión, que el novio iba a ir de noche a buscarla de repente a la novia. Pero obviamente le daba un plazo, toda esa cuestión la busqué. Bueno, no voy a decir te voy a buscar en algún rato, porque imagínate, me tenía que estar velando, no iba a terminar con así una ojera. ¿Dentro del año?
No. Cuando ya se pasaba el año. Entonces decía, durante estas 2 o 3 noches, por ejemplo, en algún rato voy a ir. Esa era la cosa. Entonces ella se preparaba y estaba, ¿no es cierto?, todo, y aparecía el novio y se la llevaba. Por eso es que se habla de un rapto, que es una cosa sorpresiva. No es te voy a buscar el 1 a las 3 de la tarde. No, sino que tenía ese caché. Claro, esa es otra cosa también. Pero entonces venía el novio, la llevaba y la llevaba a las bodas, a la fiesta de las bodas, ¿ya? Que también se llamaba la fiesta de las luces, porque todos los invitados tenían luces y tenían una antorcha y estas cosas así. Entonces todo eso el Señor Jesucristo lo cumplió en su cultura y en su forma con la iglesia. Porque Él vino, pagó la dote por nosotros con su vida, derramó su sangre. ¿Y qué fue lo que le dijo a sus discípulos? Voy a preparar lugar, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y yo voy a prepararles un lugar para donde yo estoy, ustedes también estén. Y volveré a buscarlo. Entonces nosotros estamos en la espera de y volverá. Y como no sabemos qué día va a volver, ¿qué es lo que tenemos que estar? Velando y orando. Velando y orando. ¿Ya? Entonces es un poquito de historia de la boda judía. Hay otras versiones, ya pueden encontrar algunos que aquí, que allá, que esto, pero más o menos de lo que encontré que era se repetía eran como estos puntos, ¿ya? Pero lo importante es que ver qué maravilloso es. Bueno, y ahí empezaban los 7 días de celebraciones. Los 7 días de celebración. Entonces, estas bodas del Cordero, obviamente, el novio es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Efesios 5, perdón, 1 Mateo 9:15. Oh. Hermano, el sonido ha ocurrido un imprevisto. He roto el gancho. Porque tendría que haber dicho se rompió el gancho, pero no, lo rompí yo. Ya, ¿qué dice Mateo? ¿Se escucha ahí? ¿Sí? Ya. ¿Qué dice Mateo 9:15? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que salen de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellas? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Ya, está hablando de velar y orar también, ¿no es cierto? Pero se está refiriendo a Jesús, Mateo, Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y perfecto, ¿no es cierto? Y el siguiente versículo, perdón. Habiéndola. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ya. Entonces, el novio es Jesús, ¿no es cierto? El Cordero, son sus bodas. La novia es la iglesia. Primero vamos a ver Isaías 62:5. Que es una visión profética de Isaías 8 siglos antes de Cristo y que hace relación justamente con esta boda. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así gozará contigo el Dios tuyo. Ya, entonces dice,
habla de hijos, y recuerden que nosotros somos hijos de Dios, y normalmente la nación de Israel se conoce como el pueblo de Dios. Nosotros, a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por supuesto que Israel es pueblo y nosotros también somos pueblo, pero estamos haciendo una instancia y un acercamiento a lo que Isaías está hablando justamente sobre este evento que todavía no ocurre. Esto es el futuro para nosotros, ¿ya? Y 2 Corintios 11:2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Ya. Entonces, tenemos claridad cuándo va a ocurrir esto, después del tribunal de Cristo. ¿Quién es el esposo? Jesús. ¿Quién es la esposa? La iglesia. La iglesia. Porque vamos a hablar también de los invitados. De los invitados, y vamos a hablar de Juan capítulo 3, versículos 22 al 30. Recuerda que Apocalipsis 19, busquen mientras tanto Juan, pero Apocalipsis 19, versículo 9 dice: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Los que son llamados o invitados a las bodas, a la cena de las bodas del Cordero. La novia no puede ser invitada, ni llamada, si es ella ni el Cordero tampoco. Por lo tanto, estamos hablando de que va a haber otros invitados. ¿Quiénes son estos personajes? Y aquí es que quiero que entendamos. Juan dice, antes de leer Juan, recuerden ustedes que Juan el Bautista es el último profeta de la economía antiguo testamentaria, ¿no es cierto? Por lo tanto, Juan no es parte de la iglesia, Juan es parte del antiguo pacto. ¿Quién va a leer? Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que él estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Ya, entonces Juan el Bautista de alguna manera está representando a todos aquellos que son amigos del esposo, pero no son la iglesia, no son la esposa. La iglesia es la esposa, por lo tanto, todos los que se han convertido, sean de la nacionalidad que sean, desde Hechos, capítulo 2, ¿recuerdan? Hasta el rapto, son todos parte de la iglesia. ¿Ya? De la iglesia. Por eso es que es tan nociva la falsa enseñanza mesiánica de los judíos mesiánicos que quitan el rapto y que dicen, ¿no es cierto?, que la iglesia va a pasar la tribulación porque ellos también son parte de Israel. No, no. El verdadero mesiánico es eso, un judío cristiano, un judío de raza, pero un cristiano, vuelto a Cristo en la época de la iglesia. ¿Queda claro eso? Entonces, ¿quiénes son estos invitados? Tenemos dispensaciones desde Adán a Noé, ¿no es cierto? Ahí hubo gente que agradó a Dios. Sí, perfecto. Tenemos después desde Noé a la ley. ¿Ya? También hubo gente que agradó a Dios. No puedo yo ser dogmático y decir esto fue por esto, porque es una cosa que para nosotros no está completamente clara, pero obviamente Dios conocía su corazón.
después de la ley a la gracia. ¿Hubo gente que se convirtió durante el periodo de la ley? O sea, que verdaderamente fue genuino durante el periodo de la ley. Claro. De hecho, Elías, uno de ellos, ni siquiera murió. Entonces, hay personas en las antiguas dispensaciones que fue Enoc llamado como agradó a Dios. Abraham fue amigo de Dios. ¿Ya? Entonces ese concepto, o sea, son cercanos al novio y están invitados, por supuesto, a esta boda. Porque ¿dónde está Abraham, Isaac, Noé? ¿Dónde están? En el cielo. En el cielo. ¿Ya? Están esperando también la resurrección. Ahora, cuando pase el rapto y ocurran estos 7 años, ¿va a haber gente que se va a convertir al Señor? Los santos de la tribulación, pero tampoco son la iglesia. Entonces también acá están los santos de la tribulación, que se alegran con el novio. ¿Estamos? Pero tú y yo somos la esposa, porque las bodas del Cordero son la consumación del pacto de Dios con la iglesia. Dios no ha terminado su trato con Israel, pero aquí termina su pacto con la iglesia. ¿Ya? Con la iglesia. Entonces, cuando dice los convidados a la boda, se está refiriendo a todos los amigos de Dios, que lo llama así, a lo largo de toda la historia, a excepción de la iglesia. ¿Ya? De la iglesia. Porque a nosotros nos da el privilegio y la potestad de ser hechos hijos de Dios. En todos estos, el Espíritu Santo nunca moró en ellos. El Espíritu Santo vino a ellos. Pero aquí se produjo, por eso es que es tan maravillosa esta dispensación, porque Jesús dijo, el Padre y yo vendremos a ser morada en ti, no estaremos en ti. Por eso es que el salmista dice, no quites tu espíritu de mí. ¿Ya? Porque el espíritu podía salir. Cuando Saúl pecó, el espíritu se le salió. En cambio a nosotros el espíritu ya ha hecho morada en nosotros. ¿Ya? Entonces somos una dispensación distinta. Vuelvo a insistir, algunos pueden hacer interpretaciones aquí de algún tipo, pero yo estoy tratando de enseñar con la mayor cantidad de versículos bíblicos, que tampoco hay mucho, ¿no es cierto?, esta relación. ¿Qué otro aspecto se especula que puede ser o no ser? Y yo ahí lo dejo abierto. Dice que también los convidados a la boda pueden ser ángeles, ¿no es cierto?, u otros seres celestiales, como los 24 ancianos, no lo sé. Eso sí, no podría decir yo dogmáticamente que lo son. ¿Ya? Pero lo que sí, estos van a estar ahí, pero no son la novia. ¿Estamos? Ya. Uy, ustedes venían bien muy claritos, porque en la tarde me costó, fue un parto con force. Ya. Ahora, ojo con esto. Quiero tocar el tema del tribunal. ¿Está claro los convidados? ¿Está claro la novia? El novio, ¿no es cierto? Y el momento en que va a ocurrir. En el tribunal de Cristo dice que va a haber, no es como premio, es como ganancia y pérdida. Vamos a ir a la Biblia, al libro de Mateo, capítulo 13. A ver. Para que entendamos, porque hablamos acerca de la ganancia, ¿no es cierto? Las coronas, corona de gozo, corona de vida, corona de gloria, en fin. Mateo capítulo 8. Capítulo 8, versículo 8 al 12. Contexto de esto. Jesús sana al siervo de un centurión, ¿no es cierto? Y va a hacer un
un paralelo entre la fe que encuentra en este hombre pagano y la fe que no encuentra en su pueblo Israel. ¿De qué cuánto era, pastor? Al 12. 12. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ya. Aquí, aunque está hablando Israel, también está hablando a los hijos de Dios, ¿no es cierto? Está hablando de la incredulidad en términos generales. El contexto es, por supuesto, la situación de Israel, pero acuérdense que está hablando con un pagano. Es en el pagano que encuentra más fe que en el judío. Entonces, dice y habla de tinieblas y crujir de dientes, pero dice hijos. Estoy buscando el... Ahora, quiero que veamos... Un segundito. Mientras tanto puede ir una propaganda. Mateo 22. Mateo 22, 1 y 2 primero. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Ya. El 3 y 4, perdón. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Ya, entonces vamos a tener otro grupo de convidados que no quieren ir. ¿Ya? ¿Cuatro? No, salta al 8, porque ahí habla del rechazo y todo, pero salta al 8. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. ¿Sí, no? Sí. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Ya, pónganme atención aquí ahora. Aquí está mezclando, como lo hace habitualmente Jesús en sus extensas declaraciones, Israel y la iglesia. ¿Ya? Entonces primero dice que hay unos primeros convidados que lo rechazaron. Está hablando de los israelitas, ¿no es cierto? Y después dice que salió a los montes y dirigió a los gentiles, a los que eran abominación para los judíos, ¿no es cierto? ¿Ah? Claro. Entonces, ¿por qué? Porque finalmente las bodas se van a realizar igual. Y dijo, pero después, adentro ya de las bodas, había uno que se había colado. Ahora, para entrar a la boda, tiene que haber llegado al cielo. Por lo tanto, estamos hablando de un salvo, no un perdido. ¿Estamos? Recuerden, estoy tratando de enseñar Tribunal de Cristo lo que es pérdida. ¿Recuerdan 1 Corintios 3 que dice,
Hay un solo fundamento. Ese está igual para todos. Pero en la iglesia hay 3 tipos de personas. Cristianos verdaderos que están sobreedificando con oro, plata y piedras preciosas. Después tenemos cristianos verdaderos que están edificando con madera, heno y hojarasca. Y tenemos cizaña que parece cristiano pero no lo es. ¿Cierto? Esa es la realidad de la iglesia. Que no es salvo. Que no son salvos. El último, ya. Claro. Por eso digo, cizaña que no son salvos. Que son el Señor las va a sacar en el rapto, los va a sacar. ¿Ya? No son cristianos. Por lo tanto dice que este que apareció aquí, primero explica cómo Israel rechaza la invitación y la iglesia después es injertada, casi por obligación, producto del rechazo de Israel. Pero todo eso es parte del plan de Dios. Ahora, este que se quedó, este que estaba aquí adentro, estaba, ¿cómo estaba? No estaba adecuadamente vestido, porque la iglesia, blanca, lino fino, estiradita, ¿no es cierto?, sin mancha, obrero aprobado que no tiene que avergonzarse. Estos van a ser la gran multitud de cristianos que siendo cristianos, ¿ya? Siendo cristianos, vivieron mucha de su vida como paganos, o construyeron o sobreedificaron oro, plata, hojarasca. No, por eso hicimos tan importante el propósito tan importante de entender qué es lo que es para Dios oro, piedra preciosa y plata. Porque la gran masa del cuerpo de Cristo hoy día está construyendo sobre madera, heno y hojarasca. Porque no se están queriendo parecer a Jesús, están buscando otras cosas. No estoy diciendo que no son cristianos, lo que estoy diciendo es que la confusión que hay hace que estén construyendo sobre madera, heno y hojarasca. Se van por las señales, se van por esto. No hay esa transformación, porque ya dijimos que el tribunal de Cristo va a consistir en parar al lado una foto tamaño natural de Jesús y nosotros, ¿cuánto nos parecemos a Él en su carácter? Ese es el tribunal. Entonces, porque finalmente después dice, muchos son los llamados, pero van a ser pocos los escogidos para entrar aquí. ¿Dónde sale el versículo ese de las hojarascas y ¿en qué parte sale? ¿En qué parte sale? Porque ¿Qué parte sale? Esos son los versículos que tenemos que memorizar. donde dice de que algunos... ¿Primera o segunda? ¿Segundo Corintios? No. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo, puede tomarlo desde el 5 en adelante, o del 3 en adelante. ¿Se entiende? Esta es una interpretación. Ustedes pueden encontrar otras interpretaciones. No hay muchas más. Hay algunas que no vale la pena examinar porque son verdaderamente faltas total de piso bíblico. Perdón, pero aquí dice, en ese versículo, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ahí ya no estaría diciendo lo que estamos hablando ahí de los segundos. A ver, me explico. En la iglesia hay cristianos que están construyendo sobre oro, plata y piedras preciosas. Son salvos. Hay cristianos que también son salvos, pero no están construyendo sobre plata, sino que madera, heno y hojarasca. Cuando se presenten al tribunal de Cristo, eso se va a quemar. Pero van a pasar. Claro, pero no van a pasar a las bodas. Eso es la gente, porque el lloro y el crujir de dientes viene justamente de la cultura hebrea, del matrimonio hebreo, que cuando pillaban un colado en la fiesta lo echaban para afuera, y afuera frío y oscuridad. Esas eran las tinieblas de afuera, porque adentro también, por eso dije que se llamaba la fiesta de las luces muchas veces. ¿Por qué? Porque estaba todo iluminado. Entonces van a haber cristianos que van a quedar fuera de las bodas del Cordero, y por eso es que estoy hablando del concepto de pérdida, para que tú, yo, ni nadie tome esto a la chacota, porque Dios es justo. Dios no va a dar el mismo tratamiento a los fieles como a los infieles. No estoy hablando de perdido. El perdido, perdido está. La cizaña de la iglesia, cizaña perdida. Estoy hablando de los cristianos que están construyendo sobre madera, heno y hojarasca. ¿Ya? Sí, pero van a perderse eso. O sea, yo no quiero llegar al cielo y quedarme afuera de esto, eso les digo. Hay un versículo que no lo vamos a analizar.
quedarse afuera de la fiesta. De la fiesta de las bodas del Cordero. No del cielo. Porque, a ver, No se van al infierno. no. Es como dices tú que le alcanzó justo la gotita para la salvación. Aquí están los 7 años. Después de las bodas del Cordero, ¿qué viene? Si las bodas del Cordero no duran eternamente. La segunda venida. Pero estoy hablando de pérdida. La primera pérdida es no poder entrar a las bodas del Cordero. Claro. Eran vírgenes, claro, era esto, pero fueron insensatas. Ahora, porque hay un versículo que no vamos a analizar y que da pie también a otro aspecto que dice, sin santidad nadie verá a Dios. Tanto que discutíamos la otra vez, para poder vivir en santidad, lo primero que tiene que ocurrir es que yo sea, no, claro, santo. Pero el ser santo es una situación posicional. Antes de recibir a Jesús, yo estaba perdido. El día que recibí a Jesús, inmediatamente soy santo y empiezo a sobreedificar para la santidad. Entonces, sin santidad no se puede referir a los inconversos porque los inconversos no tienen oportunidad ni posibilidad de cultivar la santidad. ¿Me explico? Se tiene que estar refiriendo a esto. Ahora, ¿qué significa no verán a Dios? Tiene que ver también con pérdida. No lo voy a explicar hoy día porque también es especulativo, pero para que nosotros calibremos, por eso es que Pablo dice, corro la carrera como a concho. No estoy trotando para, sí, con el tercer lugar, total, llegando me conformo. Dice Pablo, no, me extiendo hacia adelante, me extiendo hacia adelante. Al supremo llamamiento. Si hay un supremo llamamiento, hay algo menor que eso. Y si tú y yo estamos corriendo por lo menor o por el espíritu, estamos equivocados. A Dios no lo podemos engañar. Y Dios no va a tratar en su justicia al apóstol Pablo igual que al ladrón de la cruz. A los dos les da la salvación por gracia. Pero son dos situaciones distintas. Y así como en el infierno, la Biblia claramente da a entender que hay posiciones, ¿no es cierto? Hay pasajes, sobre todo en Judas, que dice que las profundidades del infierno, estos no van a salir después de 2 siglos por buena conducta a pasar aquí arriba. No, esa es su posición por los siglos, de los siglos, de los siglos. Así también la posición que tú tengas en el cielo o en la nueva economía de Dios va a ser por los siglos, de los siglos, de los siglos. Por eso esta palabra pérdida es tan fuerte. Y yo noto, no en ustedes, pero noto en general, que tiene poco efecto. Ah, pérdida. Y si no, se salva pena gata, pero sufrirá pérdida. Bueno, sufrirá. ¿Qué es sufrir pérdida? Hermano mío, si hoy día tú pierdes tu familia, si tú pierdes tu casa, si tú pierdes tu trabajo, son tragedias. Pero son tragedias pasajeras, po. Yo no sé lo que será pérdida permanente. Porque así como de aquí para abajo, por portarme bien no voy a pasar un peldaño más arriba, así también para arriba, por mérito, no voy a subir acá, po. Aquí nos estamos jugando nuestra posición eterna también. Por eso vale la pena la santidad. ¿O tú piensas que Pablo no lo tenía claro y se dejó machucar y todas las cosas porque su transformación era tal que lo único que decía, yo quiero ser como Cristo, yo quiero ser como Cristo? Porque tengo, dice el apóstol Pedro, Pedro. Capítulo 1 de Primera de Pedro, versículo 3 al 7. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros. Todo eso está preparado para los hijos de Dios.
pero no todos van a alcanzar eso. ¿Por qué? Y aquí abajo viene la diferencia. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra Tenemos que ser sometidos a prueba. Si no va a haber una diferencia arriba, ¿para qué nos somete a prueba? O sea, sería un Dios macabro. Si Él está colocando las pruebas porque el deseo es que nosotros, ¿qué cosa? Aprobemos. ¿Qué te pasa a ti cuando apruebas una materia? Puedes pasar a la siguiente. ¿Qué te pasa cuando apruebas todo? Recibes tu título. Te va fortaleciendo. ¿Y eso qué va haciendo? Va haciendo que yo tenga más de esa herencia incorruptible y inmarcesible que está reservada en los cielos para todos. Pero es en este lugar donde yo construyo eso. ¿Se acuerdan cuando vimos, hagan tesoros en el cielo y no en la tierra? ¿Ya? para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Eso es, que nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria. ¿Pero qué es alabanza, gloria, esto? Para Dios. No que me pille cantando una canción cristiana, sino que cuán transformado estoy a la imagen de Cristo, el primogénito de la nueva creación. ¿Ya? Quería hacer esa pequeña que nos faltó del concepto del tribunal de Cristo en lo que es la relación a pérdida. Puede que mi interpretación no sea todo lo correcta posible. Estoy sujeto a equivocación y puede ser alguien que traiga una luz, pero con versículos bíblicos más profundos, que ya sea que ratifique esto o modifique algo de esto. Pero lo que no va a modificar es que el concepto de ganancia y pérdida son gigantescamente importantes para nosotros. Y lo que no va a modificar es que la ganancia y la pérdida la empezamos a construir aquí, no allá. Por eso es que vale la pena vivir en santidad, por eso es que luchamos contra el pecado, por eso es que nos abstenemos, dice el que se abstiene de todo pecado, porque considero los sufrimientos presentes nada en relación a la gloria venidera, a la gloria venidera. Por eso Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Exacto, es ganancia. Pablo lo ve como ganancia, no solamente como me salvé. Ganancia. Yo quiero vivir lo más cerca de Jesús posible, o sea, quiero verle bien la cara, quiero, si es posible, estar ahí al lado de Él. Si me va a tocar ser barrendero en el cielo, barrer la casa de Él, pues, no la tuya. Si pues estoy peleando por Jesús, pues, para estar cerca de Jesús, de mi Señor, todo. Entonces, por eso es que nos abstenemos aquí de pecado, aquí luchamos contra el pecado, aquí es donde hacemos justo, aquí es donde hacemos sacrificio, aquí es donde tú te vienes a instruir después de haber tenido todo un día de trabajo, tener toda esta cosa acá, y otros se quedaron viendo la final del partido, ¿no es cierto? Son opciones que toman. Ojalá que el rapto no sea hoy día en la noche. No. ¿Ya? Bueno. En Apocalipsis 22 dice, 22:12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, Claro. para recompensar a cada uno según sea su obra. Perfecto. Apocalipsis 22:12. Entonces podemos ir agregando versículos, ¿no es cierto?, que ratifiquen eso, y hay otros también. Pero lo más importante, porque no quiero discutir sobre los invitados son estos, eso es lo que la Biblia dice y deja ver en una impresión, ¿no es cierto?, de trabajo, de estudio. Algunos pueden decir, no, los ángeles no van a estar, o yo creo que Noé va a ser parte. Hay cosas que son fundamentales. La iglesia es la iglesia, y va a llegar un momento en el futuro, después del milenio, cuando Jesús le entregue el reino al Padre, cuando vuelva a ser Padre, Hijo y Espíritu Santo uno solo, y cuando ya el Señor nunca más va a llamar a israelitas nada, sino que va a llamarnos a todos sus siervos en la Nueva Jerusalén. Ya. Jorgito, ¿puede orar para...? Padre nuestro, Señor, que estás en el cielo, gracias, Señor, te damos una vez más, Señor, por tenernos reunidos, Señor. Gracias por este estudio, Padre, que cada vez, Señor, nos invita más, Señor, a mirar a ti, Señor, a los ojos, serte fiel, Señor, Sí, Señor. a vivir en santidad, Señor, porque, tal como lo veíamos hoy día, Señor, las pérdidas van a ser cuantiosas, Señor, porque solamente queremos estar contigo, Señor. Ayúdanos a ser personas
Amén, Señor. Gracias, Señor. Me recuerdan que el taller de los hijos o del trabajo con los hijos es para el sábado 18. Se va a acercar hacia un evento que es una batalla que se llama Armagedón, y se llama Armagedón porque el lugar se llama Armagedón, ¿ya? O el Valle del Megido. Entonces termina este periodo de 7 años ¿con qué termina? Con la segunda venida. Con la segunda venida, ¿no es cierto? Que es el regreso en gloria de Jesús. ¿Ya? Entonces, y acá va a pasar un periodo de tiempo y va a comenzar el milenio, que es la séptima dispensación que corresponde al Shabbat o al descanso de la tierra. ¿Ya? Entonces, yo creo que la gran mayoría, y espero que todos los que hemos seguido este estudio a lo largo del tiempo, ya podemos tener esta imagen que es de verdad un gran avance en relación al grueso de lo que llamamos hoy día mundo cristiano. Hay encuestas, y ustedes las pueden buscar, encuestas que nos hablan claramente de que el pueblo de Dios desconoce el mensaje realmente de Apocalipsis. Mucho pueblo de Dios lo relaciona con lo que el mundo lo relaciona, como cataclismos, catástrofes, todo, ¿no es cierto? Pero no sabe explicar, no tiene una cronología, ni entiende el propósito de todo lo que sucede. Y sobre todo, muchos de ellos se ven como parte de este proceso. Entonces eso es una realidad. La iglesia ignora el Apocalipsis y es parte también del manejo que Satanás tiene sobre la mente de los cristianos, ¿ya? En el cual les ha puesto también una especie como de velo, o no ha querido que ese velo desaparezca, porque si bien es cierto, el leer la Biblia tiene bendición, por supuesto, cada uno de sus libros, pero el único libro donde especifica que hay una bendición es en el libro de Apocalipsis. Vuelvo a insistir, leer la Biblia completa y todos los libros tienen una bendición. Pero ¿por qué especifica esa bendición? Porque a la audiencia que fue escrito, que somos nosotros, por medio de este libro entenderíamos todo el drama, por decirlo de alguna manera, de la historia humana. Apocalipsis es el resumen de toda la historia humana, y no solamente el resumen de la historia humana, sino que la culminación de esta y la consumación también de la bendita esperanza que todos los santos a lo largo de los siglos han esperado. Entonces nosotros como iglesia somos raptados. Ahora bien, este estudio hemos tratado de hacer un énfasis más marcado en los acontecimientos que ocurren en esa misma época, pero no en la tierra, sino que en el cielo. Entonces tendríamos nosotros que, obviamente, el rapto, el encuentro con nuestro Señor Jesucristo en las nubes del cielo es el primer gran evento. Después de eso, ¿qué vendría? El tribunal, ¿no es cierto? El tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo, recuérdelo siempre, siempre, no tiene que ver con salvación o perdición. Ya somos salvos. Pero en este tribunal van a haber ganancias y van a haber pérdidas. La semana antepasada vimos las coronas, ¿no es cierto? Por así decirlo, que podrían llamarse ganancias. Las ganancias y pérdidas. Después del tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, ¿no es cierto? Que es lo que vamos a ver hoy día. Y después de las bodas del Cordero, el regreso con Cristo.
Entonces, más o menos, esos son los 4 eventos que no podríamos decir esto ocurre aquí, esto ocurre allá, pero si pudiésemos hacer nosotros un acercamiento, diríamos que después del rapto, a poco andar, va a ocurrir el tribunal de Cristo. Y las bodas del Cordero van a estar más bien cargaditas al 7º año, porque inmediatamente después de las bodas del Cordero, la Biblia hace alusión a la segunda venida, el jinete en el caballo blanco, ¿no es cierto?, con el nombre en el muslo, y todo lo que se ratifica con la segunda venida de Jesucristo, ¿ya? Pero en rigor, este es el orden: rapto, tribunal de Cristo, bodas del Cordero, segunda venida, ¿ya? Y en la tierra, rapto, surgimiento del anticristo, tratado de paz, reconstrucción del templo, reconocimiento de como Mesías por parte de Israel, el surgimiento también del falso profeta, 3,5 años, rompimiento del pacto, guerra de Gog y Magog, ¿no es cierto?, que se declara como la tercera guerra mundial. Después van a venir un periodo convulsionado de las 7 copas, perdón, las 7 trompetas, las 7 copas, las 7 truenos, que va a estar enmarcado también dentro de las sucesivas apariciones del jinete caballo rojo, negro y amarillo, ¿ya? Y va a culminar todo ese proceso en la gran batalla del Armagedón, que va justamente a coincidir con el regreso de Jesucristo, el regreso físico de Jesucristo, que dice que todo ojo le verá como un relámpago de oriente a occidente. Así será la segunda venida. Cuando a eso se habla de segunda venida, es bueno que nosotros entendamos que la segunda venida tiene la primera parte, que es el rapto, y la segunda parte, que es la segunda venida propiamente tal, ¿ya? Y después de un periodo de tiempo, que son aproximadamente 75 días después de la batalla de Armagedón, parte el milenio. Ya vamos a ver qué es lo que pasa en estos 75 días y cómo es que se establece el reino milenial. Entonces, hemos tratado en este estudio, o en esta serie de estudios, de darle un énfasis principalmente a lo que está pasando arriba con nosotros. Por eso es que ocupamos 3 miércoles, por ejemplo, en el tema del tribunal de Cristo, otra cantidad de miércoles en lo que es el tema del rapto, y quizás, porque no dice mucho tampoco, algo acerca hoy día o el próximo miércoles, ¿no es cierto?, sobre las bodas del Cordero. ¿Por qué? Porque después esto es importante entender la finalización, y nos vamos a enfocar después en el milenio, porque también hay confusión respecto a esto, hay desconocimiento, y obviamente para poder entender el milenio tengo que entender mucho de la Escritura. Todo bueno, todo maravilloso. El desarme. Desarme, ¿no es cierto? Pero hay 2 eventos que son reconstrucción del templo, muy bien, del templo. ¿Y el otro acontecimiento que tiene que ver con eso? No, estamos hablando de acá que, oye, esto no es porque es programa pirata, por si acaso, no estoy como Fernando Vierga. La reconstrucción del templo y el reconocimiento de Israel hacia la persona del anticristo como el Mesías, ¿ya? Porque recuerden que aquí surge como un solucionador, podríamos decir, de carácter político, ¿ya? Que poco a poco va ganando espacio, producto de su inteligencia, su capacidad, todo, pero a poco andar, después de firmar este tratado de paz, inmediatamente, no sé si inmediatamente o en ese periodo, pero se revela su calidad de judío, ¿ya? Y efectivamente, ¿no es cierto?, al lograr esto y al estar de parte de Israel y todo esto, se va a ser reconocido perfectamente o precisamente como el Mesías, ¿ya? También aquí surge el falso profeta, ¿estamos? Y llegamos a los 3,5 años. Aquí comienza, ¿no es cierto?, ya la entronización del anticristo. Aquí, ¿no es cierto?, se rompe el pacto, muy bien. Aquí empieza la tercera guerra mundial también. Recuerden el jinete del caballo rojo. Y van a suceder cosas que todavía no las hemos visto, pero que son las 7 trompetas, las 7 copas, los 7 truenos, en fin. Y una serie de otros acontecimientos que van a... como en el regimiento. 7 trompetas, 7 copas, 7 truenos, ¿no es cierto? Y va a terminar, o
Buenas noches, hermanos, hermanas. Ahí está desplegado lo que hemos visto hasta el día de hoy, todos los capítulos que hemos tocado acerca del tema de Apocalipsis. Y hace un par de miércoles atrás ya hemos comenzado a hacer un énfasis mayor en los acontecimientos que van a ocurrir en el cielo. ¿Por qué? Porque obviamente son los que la iglesia va a vivir. Recordando que nos hemos enfocado principalmente, aquí los primeros 3 capítulos corresponden al mensaje a las iglesias, y esto es para que nosotros tengamos una panorámica del libro Apocalipsis y nos demos cuenta que los que han tenido la oportunidad de seguir el estudio tienen ya perfectamente una panorámica bastante buena acerca de lo que es y de qué se trata el libro. Los 3 primeros capítulos referidos al mensaje a las iglesias, y a partir del capítulo 4 en adelante prácticamente se trata in extenso estos 7 años que se llaman de tribulación, ¿no es cierto? Y que comienzan después de ¿qué cosa? ¿No es cierto? El rapto o arrebatamiento de la iglesia, y primero que nada el surgimiento del anticristo, ¿no es cierto? Que a continuación firma tratado de paz, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ocurre a continuación de esto?